Empezamos. Efectivamente. Atribuciones, ¿no? Atribuciones. Vamos a hablar acerca de lo que es la vía oral, ¿ya? Vía oral. La característica de la vía oral en la administración de medicamentos, aquí vamos a explicarlo, ¿no? Vemos que el fármaco entra en contacto con la mucosa gástrica e intestinal y la absorción de esta se lleva a cabo a través de la mucosa gástrica, se produce por difusión simple. Los fármacos, por ejemplo, liposolubles, se absorben bien en el estómago, bien, sobre todo por la acción de los ácidos gástricos. Entonces, vemos que las características de la mucosa intestinal, por ejemplo, como son tener una gran superficie, ya tiene una gran superficie extensa, una buena irrigación sanguínea, peristaltismo, un pH más cercano a la neutralidad que el del estómago. La absorción gástrica está disminuida en pacientes que hayan sufrido, viene a ser una cirugía a nivel de estómago, en la cual se ha extraído una parte de la superficie de la mucosa gástrica, ¿no? de la capacidad del estómago, ¿no? Por ejemplo, esto se hace en las cirugías bariátricas o en cánceres de estómago, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo de contacto con la mucosa es importante y está relacionado con el tiempo de paso por el estómago, la velocidad de vaciamiento gástrico, con el tiempo del tránsito intestinal. La absorción puede verse también alterada por ejemplo, si el fármaco se absorbe en el estómago y la exagerada rapidez del vaciamiento gástrico se va a poder visualizar ahí, ¿no? Entonces, sabemos que las características de la mucosa intestinal es una superficie extensa, tiene una muy buena irrigación sanguínea y peristaltismo, ¿no? Que son los movimientos del mismo intestino, y el pH más cercano a la neutralidad que el del estómago, hacen que los fármacos se absorban por difusión pasiva muy bien en este medio. Es por ello que una de las principales vías de absorción, ¿no? Entonces vemos que vemos aquí en ventaja que sea la vía de alimentación más frecuente, ¿no? Lógicamente, es la más accesible, autoadministrable, no necesita de participación de personal especializado, solamente conocer las indicaciones médicas, cada cuánto tiempo y cómo lo vamos a tener que tomar el medicamento. No necesariamente requiere esterilidad del medicamento. Si se consume demasiado fármaco para evitar, por ejemplo, la muerte del individuo o suicidio, se puede inducir el vómito y se puede efectuar un lavado ácido. O sea, son casos que se pueden presentar, ¿no? Esas son ventajas en este caso. Tiene algunos inconvenientes también, ¿no? Por ejemplo, no se puede administrar a un enfermo con vómito, ya que no lo absorbería, pues expulsarlo antes. Definitivamente ahí ya se indicaría otro tipo de administración por otra vía, ¿no? Podría ser la vía parenteral, ¿no? Entonces, no se puede administrar en personas que están inconscientes, o sea, personas que no responden al reflejo gástrico, al reflejo de la deglución, ¿no? O pacientes que pueden estar en coma o una debilidad extrema porque podrían hacer una aspiración que llevará a una neumonía y con ello producir la muerte, ¿ya? Los medicamentos administrados por esta vía son susceptibles de sufrir eliminación presistémica y el primer paso hepático. Algunos provocan irritación y afectan el pH estomacal, ¿ok? Su absorción es irregular. Ahí tenemos que es el factor fármaco cinético, ¿no? O sea, la acción de este fármaco a nivel de circulación, todo su proceso. Algunos fármacos requieren que la ingesta sea también previa de alimentos, o sea, según el fármaco, ¿ya?
Algunos fármacos destruyen enzimas y bacterias naturales del organismo. Entonces, ahí se suelen presentar otros cuadros, ¿no? En algunos casos el paciente también olvida tomar el medicamento, sucede también, ¿no? Entonces, es bueno siempre programar una secuencia, ¿no? De dosis y horas, ¿no? De las dosis que se van a administrar. Las formas orales de los fármacos, estas pueden ser, por ejemplo, comprimidos normales, generalmente se pueden triturar con un mortero o diluir en agua y luego administrar. Comprimidos de liberación retardada no deben triturarse definitivamente porque estos solitos van a ir actuando lentamente a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Comprimidos con cubierta entérica tampoco deben triturarse porque definitivamente vas a malograr esa protección, porque esa cobertura entérica va a protegerte de las reacciones a nivel de la mucosa gástrica que pueden producir a veces gastritis, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cápsulas de gelatina que en general pueden abrirse, mezclar su contenido en agua y luego administrarlo, ¿no? Jarabes y soluciones, en general, será la mejor forma de administración por zona nasogástrica. Es muy práctico en el caso en ciertos casos, ¿no? Vemos también aquí bien interesante también es igual, ¿ya? Ustedes van a notar ahí debajo de la lengua, debajo de su lengua hay una rica irrigación sanguínea, ¿no? De la zona sublingual, debajo de la lengua. Entonces, aquí vamos a ver que el paso a través de las membranas biológicas y el paso a través de estas membranas biológicas y la distribución en el organismo son de dos factores determinantes, por ejemplo, en la capacidad de un fármaco. Por ejemplo, para alcanzar la diana biológica, que ya hemos conversado sobre las dianas biológicas, que vienen a ser células especializadas que se encargan de transportar estos medicamentos, estas células, hacia la zona donde realmente se necesita la acción de este medicamento. La diana biológica con la cual va a interaccionar para producir un efecto biológico determinado. Dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos analgésicos, la vía sublingual es una vía de, por ejemplo, que es una zona muy, muy vascularizada, ¿no? Entonces aquí, de epitelio pluricelular y con un pH de torno de neutralidad, ¿no? Esta vía, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo en la administración alternativa de la vía oral para muchos fármacos. Por ejemplo, vamos a ver en casos de pacientes que tienen una hipertensión arterial, por ejemplo, y de emergencia hay que bajarle la presión, ¿no? Entonces hay medicamentos que se administran antihipertensivos a través de la vía sublingual, ¿no? Y ahí se va esperando y se va controlando las presiones del paciente para ver cómo van disminuyendo poco a poco. ¿Ya? Entonces vemos también que dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos analgésicos, la vía sublingual es una vía de administración alternativa, ¿no? Que va a ayudarnos en esto. La elección para el alivio del dolor irruptivo, o sea, dolores muy intensos en pacientes con dolor crónico, ¿no? En enfermedades crónicas, por ejemplo, las artritis reumatoides, muchas enfermedades que el paciente presenta mucho dolor, ¿no? La absorción se efectúa a través de la mucosa sublingual, ¿no? Que es una zona muy vascularizada de epitelio celular, como lo hemos mencionado, ¿no? Y lógicamente aquí con un pH en torno a la neutralidad y se utiliza para evitar el fenómeno del primer paso hepático, ¿ya? O sea, eso es algo muy bueno. Y la eliminación presistémica. Pero esta va llegando directamente a la sangre hacia la vena cava superior, ¿no? Directamente al corazón. Entonces eso va a facilitar que la acción sea rápida, ¿no? Estas circunstancias van a permitir una absorción bastante rápida de algunas sustancias que pueden ser empleadas en el tratamiento de situaciones que requieren un efecto rápido, como hemos mencionado, una hipertensión, por ejemplo, arterial, ¿no? En el caso de la nitroglicerina, las insuficiencias coronarias, en estos casos se puede administrar la vía, se puede utilizar la vía sublingual con muy buenos efectos, son efectos muy positivos. El área de la cavidad oral es pequeña, aproximadamente 200 centímetros cuadrados, y vamos a ver que con un pH entre 6,2 y 7,4, sin embargo, es una región rica cuando la utilizamos para esta administración. Los medicamentos cruzan la mucosa oral, entran a la circulación sistémica directamente, y evitando el primer paso del metabolismo hepático, ¿ok? Entonces vemos que la cualidad principal es su biodisponibilidad, ¿no? de este producto, de este medicamento. Y lógicamente de esta vía. Es importante que cuando se utilice esta vía se coloque la tableta en la mucosa cerca de la encía, ¿no? Puesto que la saliva afecta la absorción del medicamento al hacer que este diluya más rápido. Entonces hay que colocarlo debajo de la lengua para que lentamente vaya pasando a la vena cava superior, ¿no? Directamente al
corazón, haciendo que se trague el medicamento antes de que se realice el proceso normal de absorción, si es que está la ayuda de la saliva. O sea, la saliva va a hacer que se reabsorba muy rápido. Y no queremos que suceda eso, solamente queremos que sea debajo de la lengua, la zona sublingual, para que se lleve lentamente este proceso de dilución y va pasando directamente, ¿no? La vena cava. Las mejores preparaciones, por ejemplo, son las tabletas porque, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que los líquidos van a dispersar la acción de estos medicamentos, ¿no? Y aumenta su posibilidad de que el paciente trague el contenido. Entonces, la mucosa oral se puede comparar con otras membranas lipídicas, ¿ya? Otras membranas lipídicas. Y la cantidad del medicamento absorbido depende de múltiples factores también, ¿no? Ahí está, por ejemplo, vemos que, vemos el pKa del medicamento, el coeficiente de partición de la forma no ionizada, el coeficiente de partición lípido-agua, por ejemplo. También vemos que en este proceso del pKa del medicamento viene a ser la velocidad, por ejemplo, el pH, ¿no? En el cual el 50% del fármaco se absorbe a través de la membrana, se absorbe en la unidad del tiempo y que normalmente se representa con las siglas Ka o constante de absorción, ¿no? Expresa la probabilidad que tiene una molécula de absorberse en la unidad del tiempo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? El peso molecular también del producto, de los medicamentos, qué peso molecular tiene. Ve también, por ejemplo, aquí vemos la velocidad, ¿no? La velocidad de difusión, ¿ya? La velocidad de difusión pasiva del medicamento en la mucosa oral. Tenemos también el pH de la saliva y los tejidos circundantes del paciente, ¿okay? El medicamento se aplica colocándolo debajo de la lengua del paciente hasta su disolución. Se absorbe rápidamente, ya que esta zona es muy vascularizada, lo conocemos, y es por ello que se emplea a menudo en situaciones de crisis cardíaca, hipertensión, etcétera, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, ciertas recomendaciones durante su administración, por ejemplo, el paciente no debe fumar, porque de hecho, si ustedes saben que el fumar produce vasoconstricción, la nicotina es vasoconstrictora, y si yo quiero bajarle la presión al paciente, es todo lo contrario, ¿no? Entonces debemos evitar eso, ¿no? No beber líquidos, porque lo que queremos es que se disuelva a nivel de la vía sublingual. Valorar también muchas veces la posible irritación de la mucosa, mantenerlo el tiempo necesario, no tragarlo y no masticar el medicamento, ¿ok? Solito debajo de la lengua, ¿ya? Entonces tenemos fármacos también indicados para la utilización por la vía sublingual, el adena-trifosfato, ¿no? Adenosina trifosfato para la taquicardia ventricular, supraventricular, la buprenorfina, que es para el dolor, ¿ya? La nitroglicerina, que es para las coronariopatías asociadas a problemas a nivel de las arterias coronarias, problemas cardiovasculares. La nicotina, ¿no? La nicotina en el caso de tabaquismo. Y bueno, los fármacos indicados para utilización por la vía sublingual tenemos también que han demostrado su eficacia al cabo de un año, muchas veces, ¿no? Se va viendo los buenos resultados, ¿no? Para el tratamiento por ejemplo, del déficit de densidad ósea, ¿no? De la pelvis y de la columna vertebral. Eso es cuando, por ejemplo, pacientes con problemas de osteoporosis, por ejemplo, ¿no? El déficit de densidad ósea. La vía sublingual, ¿ya? La vía sublingual, ¿ya? En la inmunoterapia específica es una alternativa efectiva y segura por la vía subcutánea. Para la vía subcutánea, ¿ok? Ya. Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, que la buprenorfina, este producto para los problemas de arterias coronarias. En la inmunoterapia también tenemos que las vías subcutáneas y sublinguales son igualmente seguras y eficaces, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo administrar medicamentos sublinguales, ¿no? Por ejemplo, al administrar los medicamentos tenemos que hacerlo en una posición sentada, ¿ya? Aquí te explicamos que la persona que toma la medicación debe estar situada en posición vertical, sentada, antes de la administración del medicamento por la vía sublingual.
no permitas que la persona se acueste ni intente administrar la medicación cuando la persona esté inconsciente, ¿ok? Esto podría conducir a la aspiración accidental de la medicación, es peligrosísimo, ¿ya? Otra recomendación que al administrar estos medicamentos sublinguales es que no comas ni bebas durante la administración del medicamento, ¿ya? Enjuaga la boca con agüita pura, es importante no comer ni beber cuando el medicamento se administra por vía sublingual, porque esto aumenta el riesgo de que la medicación se ingiera, lo que haría que sea menos eficaz. Definitivamente lo hemos explicado. Otro punto importante es que dejes de fumar poco antes de la administración, ¿no? Y definitivamente que fumar no es nada bueno, ¿no? Entonces, no fume por lo menos 1 hora antes de tomar la medicación por vía sublingual. El humo del cigarro constriñe los vasos sanguíneos y las membranas mucosas de la boca, lo que reduciría el nivel de absorción de la medicación vía sublingual. La toma del medicamento sublingual después de otros medicamentos orales, por ejemplo, completa la administración de cualquier medicamento por vía oral antes de administrar otro medicamento por la vía sublingual. O sea, primero, si tiene estas terapias vía oral, que lo tome primero, es un espacio, y administra tu medicamento sublingual, ¿no? Debajo de la vía de la lengua, ¿no? El área bajo la lengua donde se coloca el medicamento, no importa, siempre y cuando la tableta esté completamente debajo de la lengua para que se disuelva, ¿ok? ¿Ya? Entonces también otro punto es posiciona la pastilla correctamente, ¿ya? Aquí eleva la lengua del paciente, a continuación se le pide al paciente que eleve la lengua y a continuación colocas el medicamento sublingual debajo de ella. El área debajo de la lengua donde se coloca el medicamento no importa, siempre y cuando la tableta esté completamente debajo de la lengua para que se disuelva lentamente, ¿ok? Entonces, también hay que mantenerla en su lugar. Mantén el medicamento sublingual debajo de la lengua por lo menos durante 10 minutos, ¿ya? Evitar abrir la boca, comer, hablar, moverte o estar de pie durante este tiempo para asegurarte de que la tableta no se mueva y tengas tiempo de disolverla por completo y sea absorbida, ¿ya? Entonces, otro punto también es que mueve la pastilla solo si es necesario. Por ejemplo, algunos medicamentos como la nitroglicerina sublingual pueden causar una sensación de calor u hormigueo, ¿ya? En la boca. Entonces, cuando se disuelven, también cambia, por ejemplo, eso puede pasar, ¿no? Cambia la pastilla a una posición diferente en la lengua si es necesario para evitar molestia, pero asegúrate de que la pastilla se quede completamente debajo de la lengua y deja que se disuelva por completo, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, otro punto muy importante en la administración de estos medicamentos sublinguales, hay que esperar para enjuagar la boca, ¿no? Espera unos minutos después de disolver el medicamento sublingual antes de beber o enjuagarte la boca. Esto asegurará de que el medicamento se haya disuelto por completo y haya tenido la oportunidad de absorberse en las membranas mucosas, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo presente en la administración de medicamentos por vía sublingual. La vía tópica, la vía de administración de medicamentos vía tópica, por ejemplo, aquí vamos a ver que esto también es otra vía muy interesante que debemos comprenderla, ¿no? Aquí consideramos, por ejemplo, a la analgesia por vía tópica, la modalidad analgésica conseguida tras la aplicación, ¿no? Tras la aplicación directa de medicamentos, ¿ya? Sobre la piel y mucosa u orificios naturales, ¿no? Tienen un efecto sistémico, local perdón, aquí tenemos, por ejemplo, aquí vemos, ahí está, ya, ¿no? Consiste en la aplicación directa de los medicamentos sobre la piel mucosa de orificios naturales. El objetivo de esta vía de administración es obtener un efecto local en el sitio de aplicación. Consideramos la analgesia por vía tópica a la modalidad analgésica conseguida tras la aplicación directa de los analgésicos a través de cremas, lociones, geles, aerosoles, parches en piel o mucosas. ¿Okay? Gracias a un efecto local y no sistémico, efecto conseguido por los bloqueos nerviosos del sistema nervioso cerebroespinal. ¿Okay? El analgésico se aplica directamente en el sitio de origen del dolor, en la zona de cremas, lociones, gels, aerosoles o parches, ¿no? Tópicos. La analgesia por vía tópica pretende que las moléculas de la sustancia adecuada, ¿ya? Alcancen las terminaciones nerviosas, ¿ya? Y de los nociceptores en el inicio del dolor, ¿ok? Entonces aquí vemos que se consigue la cantidad apropiada del fármaco para producir el efecto anestésico, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, aquí vemos que esa cantidad se alcanza en un tiempo mínimo, ¿no?
Entonces vemos que el paso de la solución anestésica al torrente circulatorio sea mínimo para evitar efectos sistémicos indeseables y conseguir que la concentración de anestésico sea máxima en el lugar de acción. ¿Ok? Bien, bien. La analgesia por vía tópica, por ejemplo, pretende, esa vía tópica puede conseguirse mediante la aplicación de diversos fármacos, ¿no? Ya vimos a través de la piel, a través de las membranas infusas, y los fármacos analgésicos hacemos una analgesia tópica a través de tu piel o una analgesia tópica a través de las mucosas, según sea el caso, ¿no? Pero también tenemos que visualizar y valorar el siguiente, las ventajas de la analgesia por vía tópica y sus desventajas. Por ejemplo, la ventaja permite la aplicación en el sitio afectado. Es más fácil, ¿no? Y en las desventajas vemos que muchas veces resulta incómoda o poco estética para el paciente en ciertos casos. En la ventaja podemos ver que pueden aplicarse altas concentraciones de medicamento en la lesión. Y en las desventajas no siempre se alcanzan las concentraciones requeridas del medicamento en las capas profundas de la piel. Vemos también otra ventaja, que es una técnica muy sencilla, que generalmente permite la autoadministración del preparado, el paciente lo puede realizar, ¿no? El preparado farmacéutico y ausencia de interacciones farmacológicas. Entonces se precisa la utilización concomitante de otra vía para obtener un efecto sistémico, ¿no? Evitar el desarrollo de tolerancia, que pueden aparecer efectos indeseables por absorción cutánea, especialmente si la superficie tratada es extensa o si la piel está lesionada. Facilidad de uso. En algunos casos puede provocar irritación local o reacciones adversas cutáneas, ¿no? Peligro de absorción sistémica, especialmente con soluciones liposolubles. ¿Okay? Bien. La vía transdérmica también es otra de las vías que nos va a ayudar muchísimo en estas aplicaciones de productos. Esta de aquí. Esta vía está relacionada con la piel. El fármaco se deposita sobre la piel, concretamente la capa dérmica, para que acceda a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. Las sustancias que se emplean buscan un efecto analgésico producido a distancia mediante un sistema con membrana controladora. Vemos también si el efecto que buscamos es producir un efecto analgésico en el sitio de aplicación. Es interesante redirigir nuestra atención a la analgesia de vía tópica. Las cremas y pomadas liposolubles se administran por esta vía, ¿ya? Vemos que se absorben de forma más rápida los fármacos liposolubles que los hidrosolubles. Por ejemplo, aquí vamos a ver que esta vía no presenta primer paso hepático, definitivamente, ¿no? Entonces la queratina epidérmica se comporta como si fuera cualquier membrana celular, por lo que solamente la atraviesan sustancias de alto grado de lipofilia, o sea que permite pasar, ¿no? El efecto. Eso, acción de este producto, ¿no? Entre las características de la vía transdérmica de administración vemos que los fármacos administrados en formulaciones galénicas de parches, ¿no? Por ejemplo, a través de parches, vemos nosotros que ceden de forma continua una cantidad de fármaco programada para un determinado periodo de tiempo. Los parches de nitroglicerina, por ejemplo, los de nicotina, ¿no? Para aquellas personas que quieren dejar de fumar, o los de hormonas sexuales para terapia hormonal sustitutiva en el caso de la menopausa, ¿no? Entonces estos se adhieren a la piel y el fármaco se va absorbiendo de manera constante, ¿bien? Por el momento no hay muchos fármacos que se puedan administrar por esta vía. Por ejemplo, tenemos la nitroglicerina, la escopolamina, la nicotina, etcétera, ¿no? Dentro de las vías sistémicas, por ejemplo, vemos, ¿no? Vemos nicotina, etc. Dentro de estas vías, para administrar fármacos analgésicos, tenemos la vía transdérmica, es en la actualidad una vía de elección para el alivio del dolor crónico, ¿no? La vía transdérmica puede ser preferible a la vía oral en el contexto de una mala absorción del tracto gastrointestinal, puede ser disfagia o estreñimiento, ¿no? Pueden presentarse ciertos problemas, ¿ok? Bien. Ventajas asociadas a la utilización de la vía transdérmica: rápida absorción sistémica, si la sustancia es válida, es parecida a la vía intravenosa, sin variabilidad interindividual. Inconvenientes: puede ser que los fármacos necesiten tener características adecuadas para ser incorporados a los sistemas transdérmicos. Evite el primer paso hepático, una de las ventajas. Evite las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas. También la duración de acción prolongada es indolora, por lo que aumenta la aceptación, aumenta el cumplimiento del tratamiento, mejora el resultado analgésico que se desea,
También la disminución de la secuencia de administración, la duración de los parches permite una liberación continua, ¿no? Similar a una perfusión endovenosa, y los niveles plasmáticos se mantienen constantes sin aparición de picos. En los inconvenientes tenemos que los fármacos necesitan tener características adecuadas para ser incorporados a los sistemas transdérmicos. La variabilidad de la absorción en la mayoría de los fármacos, incluidos los anestésicos locales a través de la vía cutánea, proporciona una absorción deficiente debido a la presencia de estrato córneo, ¿no? Uno de los factores que influyen en la absorción es la temperatura, el aumento de la absorción con el de la temperatura. El tiempo de latencia es relativamente largo. Otro inconveniente que es la dificultad en la titulación de las dosis, y también la lentitud de reversión de efectos secundarios, según sea y las reacciones, otro inconveniente, irritativas o alérgicas en el lugar de aplicación, ¿no? Entonces, que muchas veces también es más costosa, ¿no? Es uno de los inconvenientes. Entonces vemos también, por ejemplo, vías, vías nasales, ópticas, por ejemplo. Tenemos qué es, por ejemplo, una instilación, ¿no? Ahí vemos qué es una instilación, ¿no? Ahí vemos que es el goteo de un líquido en una cavidad, ¿no? Por ejemplo, un colirio, por ejemplo, ¿ya? El lugar adecuado para instilar un medicamento en el ojo, en el fondo del saco conjuntival inferior, también nos va a ayudar muchísimo. Ahí lo estamos viendo, ¿ve? ¿Ya? Vemos también, por ejemplo, administración de un líquido gota a gota, ¿ya? La acción a añadir un medicamento líquido gota a gota sobre una superficie de la mucosa, ¿no? Instilamientos, soluciones nasales, son formas farmacéuticas líquidas destinadas a ser aplicadas sobre la mucosa nasal, nariz, ¿no? En esta vía relacionada con las mucosas, el fármaco se deposita en la mucosa para que alcance las venas capilares submucosas e ingresen a la circulación sistémica. Se evita el efecto del primer paso hepático. Según el modo de aplicación, se puede distinguir entre las gotas nasales, que se administran por instilación sobre la fosa nasal y se envasan en frascos cuentagotas. Y también tenemos los nebulizadores, que se aplican presionando un recipiente plástico de paredes flexibles en cada fosa nasal, ¿ok? Ya, entonces también tenemos ciertas ventajas asociadas a la utilización de la vía intranasal, ¿no? Por ejemplo, vemos que es una técnica que no es invasiva, que nos permite la incorporación directa del fármaco al torrente circulatorio, evita el tránsito por el tracto gastrointestinal inferior y el sistema porta, también rápida instalación del efecto, su latencia rápida, también existe muy buena tolerancia. Entonces vamos a ver que tenemos que siempre, antes de aplicar estos medicamentos por la vía intranasal, hay que preparar tu material necesario que tú vas a llevar al paciente, ¿no? Antes de llevar a cualquier técnica hay que tener preparado el material que se va a emplear. En este caso, por ejemplo, insiste, ¿no? En este caso se insiste, ¿ya? Y cualquier técnica que preparar a nivel material que se va a emplear, ¿no? Esto consiste en, por ejemplo, ¿no? El medicamento, tus guantes, ¿no? Tus pañuelitos o desechables, tu recipiente, ahí le llaman, bueno, bateo. Realización del procedimiento, primeramente lavarte bien tus manos, ¿ya? Y enfúndate tus guantecitos, explique el procedimiento al paciente y observe su colaboración, solicite su colaboración, ¿ya? Indíquele al paciente que se suenen bien las fosas nasales antes de la administración, ayuda al paciente a colocarse en la posición adecuada, sentado, para guardar, pero guardando un espacio detrás de la cabeza para que pueda inclinar hacia atrás cuando tú administres las gotas. Entonces, este medicamento se utiliza, por ejemplo, en la higiene, ¿no? La higiene y lavado de fosas nasales en el caso de pacientes adultos, ¿no? Cuando las condiciones fisiológicas lo requieren, ¿ya? Entonces, como en el caso de la congestión nasal, por ejemplo, ¿no? Irritaciones nasales, por ejemplo, irritaciones a nivel nasal, ardor, de repente cierta obstrucción que no te permite respirar bien, en ciertos casos de cuadros de resfríos, ¿no? Resfríos, por ejemplo, también heridas nasales, ¿no? Bien. Ya. En el caso por ejemplo, de soluciones de 3 gramos, se utiliza como coadyuvante para aliviar la congestión producida por sinusitis, rinitis, alergias y goteo postnasal, ¿ya? Entonces aquí vemos instilaciones óticas. Las gotas ópticas son preparados líquidos destinados a ser aplicados en el conducto auditivo externo
para ejercer una acción local. Y el acceso al oído hace que muchos procesos otológicos sean susceptibles, prácticos para ser tratados tópicamente. Antes de aplicar las gotas óticas, es imprescindible conocer el estado de la membrana timpánica. En caso de que esté perforada esa membrana timpánica, la medicación pasaría al oído medio y se podrían producir las siguientes consecuencias, ¿no? Por ejemplo, estimulación del sistema cocleovestibular, como están viendo ustedes que ya es el oído interno, ¿no? ¿Ven? Entonces, vemos que antes de aplicar las gotas ópticas, conocer el estado de esta membrana timpánica, puede haber reagudización del proceso óptico previo, ¿no? Otítico, ¿no? Miren, o sea, aquí en esta foto lo están viendo ustedes, miren la inflamación que hay acá, miren, ¿ven? ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, vemos también los objetivos. Entre los objetivos es la estimulación, el tratamiento local, ¿no? De infección o inflamación, ¿ya? Tratamiento local de infección o inflamación, alivio de dolor, ablandamiento de tapones, ¿no? Preparación de material necesario también, ¿ya? De material necesario, ¿ya? Al cabo de cualquier técnica, antes de llevar a cabo cualquier técnica, hay que tener preparado el material que se va a emplear. En este caso, por ejemplo, consiste en el medicamento, ¿no? El medicamento, los guantes, el recipiente, la realización del procedimiento, por ejemplo, debemos recordar que al realizar este procedimiento, aquí vemos lávate tus manos, enfúndate tus guantes, explica el procedimiento al paciente y solicite su colaboración. Ayuda al paciente a colocarse en posición adecuada, sentado o en decúbito y con la cabeza girada o inclinada hacia el lado que lo vas a tratar. Limpie suavemente el pabellón auricular y el meato del conducto auditivo externo con una gasa impregnada en suero fisiológico. ¿Okay? Así se evita que cualquier supuración penetre en el conducto auditivo. Ya tempere el envase frotándolo entre las manos, tibiándolo, introduciéndolo en agüita tibia durante unos minutos, y la medicación debe administrarse a la temperatura corporal, ya que de lo contrario actuaría como un estímulo térmico sobre el laberinto y provocaría un episodio de vértigo agudo, ¿ya? Eso no se puede hacer rápidamente, ¿ok? Abra el envase que contiene el fármaco y deje la tapa boca arriba. Evitar que se contaminen sus bordes con los dedos índice y pulgar de su mano no dominante. Coja la parte superior y posterior del pabellón auricular. Tire suavemente de ella hacia arriba y hacia atrás en los pacientes adultos, hacia atrás en los niños, hacia atrás y hacia abajo en los lactantes, ¿no? ¿Ya? Entonces vemos, o sea, que según la forma anatómica, por etapas, ¿no? Con ello se consigue ensanchar el diámetro del meato y alinear el conducto auditivo externo. Mientras tira del pabellón auricular, instile en el meato el número de gotas prescrito. No aplique las gotas dentro del conducto, ya que según cuál sea el proceso a base, se puede producir mucho dolor y eso es lo que debemos evitar nosotros. ¿Ok? Evitar la contaminación, procure que el extremo del recipiente no toque la piel del paciente, presione muy suavemente para facilitar que el medicamento avance por el conducto auditivo externo, pídele al paciente que permanezca en la posición adoptada otros 5 minutos más, y con ello se evita la salida del medicamento y se favorece que el oído externo se impregne adecuadamente del mismo, ¿no? Transcurrido ese tiempo, el paciente ya puede abandonar la postura indicada. Tenga la precaución de informarle de que una vez administrado el tratamiento no debe de colocarse gasas o algodones en el conducto, ¿ok? Si lo hiciera, estos apósitos absorberían por capilaridad parte de la medicación, con lo cual disminuiría su eficacia, ¿no? Lógico. Evitar, en observaciones debemos tener cuidado, evitar administrar más de 3 gotas en cada oído, o los lavados ópticos para la extracción de tapones de cerumen deben ser realizados por personal especializado y jamás introducir instrumentos punzantes en el conducto auditivo, ya que pueden perforar el tímpano. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿ya? Ahí vemos los ojos, ¿no? Instilaciones oftálmicas, ahí vemos, estos aquí, los medicamentos, se aplican directamente en el ojo, se busca su acción local. La biodisponibilidad es baja, pero esta vía permite alcanzar concentraciones de principio activo elevados. Existe absorción a nivel de la córnea. Es muy importante que el envase no toque el ojo, no hay que contaminar durante la aplicación del fármaco para evitar contaminaciones, ¿ok?
Pueden ser soluciones, colirios, pomadas, ¿no? Ahora vamos a explicar qué es un colirio. Aquí vemos que es una preparación farmacéutica líquida destinada a aplicarse directamente en los ojos. Son básicamente medicamentos con actividad antiinfecciosa o antiinflamatoria, pero también para el tratamiento de enfermedades propias del ojo, como el glaucoma, ¿no? En el caso de pacientes que tienen este problema de las presiones intraoculares, ¿no? Para evitar la ceguera. Son tratamientos muy especializados, ¿ok? Asimismo, se usa esta denominación para los preparados oftálmicos que únicamente tienen actividad lubricante o para las lágrimas artificiales que palian la sequedad ocular, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Por el uso constante de los celulares, de las computadoras, de las tablets, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que las personas cuando estamos con estos aparatitos muchas veces nos olvidamos como de parpadear, estamos fijos en eso y no parpadeamos. Lo importante aquí es que hay que parpadear, porque en ese proceso de parpadeo estás modificando las mucosas, estás modificando la esclerótica, la córnea, todo. Y todo se mantiene ok, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? ¿Qué características tiene la administración de los colirios? Por ejemplo, la acción a través del cual se administra un colirio también recibe nombre de instilaciones. Debido a la delicadeza de la zona de aplicación, los colirios también tienen que ser estériles, ¿no? El ojo es un órgano muy delicado y que tenemos que tener presente que las medicaciones de los colirios deben estar estériles, ¿ya? Deben observarse las siguientes precauciones, ya que es muy fácil de su contaminación, lo que podría afectar al ojo donde se administra, lógicamente, ¿no? Ya, en lavarse bien, evitar, ¿no? En el momento de investigación, evitar eso, ¿ya, chicos? Entonces ya sabemos que debemos evitar. Finalizado el tratamiento, por ejemplo, debemos desecharse todo tipo de colirios. Una vez abierto, presentan una duración limitada de 4 semanas, que nunca deben sobrepasarse, por lo que hay que estar especialmente atentos a usar monodosis. No debe administrarse todo el contenido a la vez, sino que se puede ir administrando durante un día entero y después desecharlo. No utilizar más allá de un día, pues no lleva conservantes, ¿ya? Los colirios son para uso personal, no deben compartirse con otras personas, ¿ok? Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco hasta la siguiente, ¿no? Que la efectividad es otra, ¿no? Estas recomendaciones para instilarse el colirio correctamente, vamos a hacer una correcta instilación del colirio, ayuda a reducir los efectos adversos, tanto locales como generales. Primer paso, por ejemplo, una vez destapado el envase del colirio, sujétalo, ¿ya? Sujétalo con tu mano más hábil, ¿ya? Con el dedo índice de tu otra mano baja el párpado inferior para formar una especie de instilar, una especie de saquito, ¿no? ¿Ya? Para instilar la gotita, ¿no? Segundo paso, vamos a hacer lo siguiente. Posiciona el envase sobre el ojo sin tocarlo, a la altura del espacio recién formado del saco conjuntival. Aprieta el frasquito hasta que caiga una gotita, ¿no? Esto va a ayudar en el procedimiento en inclinar la cabeza un poco hacia atrás y hacia el lado del ojo donde se aplicaría la gota. El tercer paso, después de aplicar la gota, por ejemplo, ¿ya? Después de aplicar la gota, mantenga el párpado cerrado durante 1 o 2 minutos, ¿ya? Durante 1 o 2 minutos antes de parpadear con el fin de dar más tiempo para que penetre el medicamento, ¿ya? Cuarto paso, para disminuir la posibilidad de efectos adversos sistémicos, es decir, fuera del ojo, en el resto del organismo, al mismo tiempo que se cierre el párpado tras la instilación, aplique una suave presión con el dedo índice sobre el conducto lacrimal que se ubica entre la base de la nariz y el ojo. Utilice un pañuelo de papel para secar inmediatamente el exceso de gota y evitar que se contacte la delicada piel de sus párpados, ¿ok? Entonces, eso debemos tener presente en la administración, ¿no? La delicada piel de los párpados, ¿ya? Entonces, debemos evitar la contaminación del colirio con las manos y con la piel del paciente, ¿ok? Otras recomendaciones de interés, por ejemplo, una gota de colirio posee un volumen de 25 a 50 microlitros, una cantidad pequeña, pero sin embargo, dependiendo del parpadeo, el volumen que puede retener el ojo es de 10 microlitros, ¿ya? Entonces, por ello la administración de más de una gota a la vez es inútil, no mejora la eficacia del colirio, ¿no? Y en cambio puede aumentar los efectos adversos. Que la instilación por error de 2 gotas en lugar de una no implica que deba anular o postergar la siguiente aplicación, mantenga la pauta de administración, ¿ok?
No obstante, si no está seguro si la gota entró o no, instile otra gotita. Es importante asegurarse de que la gota entre en contacto con el ojo, ¿ya? La gota del colirio, una vez que la gota de colirio penetra en el ojo, necesita un tiempo de 5 minutos para absorberse, ¿ya? 5 minutos para absorberse. Y si tiene que aplicar un segundo colirio, hay que esperar ese tiempo para evitar el efecto de lavado del primer colirio. Y este se puede absorber y actuar, ¿ok? Para que pueda funcionar como debe ser, ¿ok? Entonces hay que esperar 5 minutos entre colirio y colirio. Si no, no se va a cumplir la función que deseamos en ellos, ¿no? Otra recomendación también es, vemos que algunos colirios se presentan en forma de suspensión. En estos casos es fundamental agitar el colirio antes de instilar, ¿ok? Esto favorece la distribución uniforme del principio activo, mejorando su penetración y efecto en los tejidos oculares, ¿ok? En el caso de emplear pomadas oftálmicas, ¿ya? En el caso de emplear, se procederá del mismo modo que con los colirios, de manera que quede aplicada sobre el fondo del saco conjuntival una cantidad equivalente a un granito de arroz, ¿ok? Entonces, para desprender el filamento de pomada se debe rotar el tubito, ¿ya? De la pomadita, y a continuación se deben cerrar los párpados y aplicar sobre ellos un ligero masaje, ¿ok? Cuando coincidan, ¿no? Cuando coincidan la instilación de un colirio y la aplicación de una pomada, siempre debe ponerse primero el colirio y a continuación la pomada, es por la consistencia, ¿no? Que tiene cada producto. Bien, entonces ya saben, primero el colirio y después la pomada. Bien. Por ejemplo, otro punto que también es muy interesante también tenerlo presente, no te asustes, no te alteres si tras la instilación del colirio se produce un ardor, un enrojecimiento leve en el ojo de corta duración. Esto es esperable, ¿no? No debe motivar la interrupción del tratamiento. La visión se vuelve borrosa muchas veces durante unos instantes tras la instilación. Simplemente evite realizar actividades que necesiten mayor agudeza visual durante ese tiempo. También si se percibe el sabor del colirio en la boca, esto sucede porque el conducto lacrimal drena hacia el interior de la nariz, que a su vez está comunicado con la garganta. Entonces puede ser que vas a sentir ciertos sabores, ¿no? No utilices las lentes de contacto si no tienes la certeza de que no se alterarán tras la instilación del colirio, definitivamente. Esto es debido a que los principios activos y excipientes de los colirios se pueden acumular en las lentes y deteriorarlas. Cerciorarse también con su farmacéutico sobre este punto con el prospecto del colirio, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ok? Bien, yo agrego a nivel de la plataforma, les he dejado una tareita para que ustedes la puedan desarrollar, ¿ya? Y la envíen a través de su plataforma, ¿ok? Bien, también un examen también van a tener para que ustedes lo puedan desarrollar para el día de mañana, ¿ok? Muy agradecidos, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Muy amables, me hacen llegar alguna duda, alguna preguntita, algo que ustedes quieran aclarar, ¿ya? Muy amables, gracias por su atención.